Resolvemos el problema 2 del seminario 4. Para medir la tensión superficial de un líquido se utiliza un cuentagotas, como el de la figura, cuyo diámetro es 4 milímetros, es decir, esta información es de 4 milímetros, y indicando, si se supone que cada gota es esférica, como muestra en la figura, y del mismo tamaño, y asumiendo que la tensión superficial es 0,060 newtons por metro, determinar razonadamente el tamaño de dicha gota. Es decir, ¿de acuerdo? Nos está pidiendo que calculemos cada una de las gotas que se van desprendiendo de este cuentagotas, qué tamaño tiene, ¿de acuerdo? Vamos a distinguir, por ejemplo, el radio R mayúscula de esta gota comparativamente con el tamaño del cuentagotas, que indicaremos que el radio es de minúscula 2 milímetros, ¿de acuerdo? Bien, la gota se mantiene en el cuentagotas por la competencia, por un lado, entre la fuerza debida al peso de dicha gota, que es lo que tiende a hacer que se caiga, y la fuerza ascensional que se deduce debido a la tensión superficial, ¿de acuerdo? Dicha fuerza al final siempre se toma una fuerza vertical que es producto de la fuerza debida a la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto, en este caso con este líquido y el cuentagotas, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente tendremos que la fuerza ascensional es igual al peso, ¿vale? Por ese balance en el equilibrio, y por lo tanto F de gamma es igual a coseno del ángulo igual a masa por gravedad. En este caso, ¿de acuerdo? Nos están permitiendo que determinemos el radio de la gota. Eso tiene que hacer referencia a la masa de dicha gota, ya que, teniendo en cuenta que la densidad es masa partido por volumen, ¿de acuerdo? La masa es densidad por volumen y el volumen de la gota que se genera es esférica, sería densidad por 4/3 de pi r al cubo, ¿vale? El volumen de una esfera, ¿vale?, es 4/3 de pi r cubo, ¿vale? Que es lo que estamos intentando obtener. O sea que en cierta forma que me pida el radio de la gota es como si me pidiera o pidiera calcular, dijéramos, esa masa, ¿de acuerdo? Bien, para calcular esa masa necesito saber todos los factores al otro lado de la igualdad del balance de la fuerza extensional. Por lo tanto, el coseno del ángulo es conocido, viene dado en el enunciado, que es 0 grados, por lo tanto coseno de 0 va a ser la unidad, no vamos a utilizarlo. Y la fuerza debido a la tensión superficial es gamma por la longitud del perímetro de contacto o perímetro mojado, ¿de acuerdo? En este caso, el contacto con el cuentagotas nos define una circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y atendiendo a la longitud de dicha circunferencia, la longitud de ese contacto es 2pi por el radio. Este radio no se debe confundir con el radio de la gota, ya que es el radio del cuentagotas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si proporcionan el tamaño de el cuentagotas y tengo la tensión superficial del enunciado para el líquido, yo puedo calcular la fuerza debida a la tensión superficial, calcular la masa y con la masa calcular el volumen y con el volumen calcular evidentemente el radio de dicha gota, ya que la densidad del líquido también es dato del enunciado del problema. Realizado este planteamiento, ¿de acuerdo?, vamos a calcular numéricamente los resultados. Entonces, si ponemos la ecuación toda junta en función de cada uno de los valores, tendríamos que la fuerza de la tensión superficial, que es gamma por 2 por pi por r, tiene que ser igual a masa por gravedad, que es densidad por 4/3 de pi r cubo por la gravedad, ¿de acuerdo? Si de esta ecuación deseo despejar el radio de la gota, r al cubo será igual a, bueno, pi con pi se cancela, lo podemos omitir, a este 3 va a pasar al otro lado de la ecuación, va a multiplicar al 2, se va a quedar con un 6 veces la tensión superficial por el radio del cuentagotas, ¿vale?, partido 4 veces la densidad y la gravedad. Si seguimos operando, este 6 con este 4 se pueden dividir por 2 y me queda 3 medios, por lo tanto el radio, cuidado, el radio al cubo será igual a 3 veces la tensión superficial por el radio del cuentagotas partido 2 veces la densidad del líquido por la gravedad. Atendiendo a los datos del enunciado tendríamos 3 por tensión superficial, el valor de la tensión superficial era 0,06 newtons por metro, unidades del sistema internacional, 0,06 newtons por metro. El tamaño del cuentagotas era un diámetro 4
radio de 2 milímetros, por lo tanto expresada en metros 2 por 10 a la menos 3, dividido 2 veces la densidad del líquido. La densidad del líquido también viene dado 1030 kilos por metro cúbico, está en unidades del sistema internacional. 1030 kilos por metro cúbico, que multiplica a la gravedad. En el sistema internacional vamos a aproximar a 9,8 metros segundo. De esta forma, realizando esa operación, el radio al cubo será 3 por 0,06 por 2e a la menos 3, dividido paréntesis 2 por 1030 por 9,8, se cierran los paréntesis, 1,78 por 10 elevado a menos 8, esto serían metros cúbicos, y si calculamos la raíz cúbica de este número, raíz cúbica de 1,78 por 10 a la menos 8, metros cúbicos, ¿vale? El resultado será metros, ¿vale? Y proporciona un valor de 2,61 por 10 a la menos 3 metros, o lo que es lo mismo, el radio es igual a 2,61 mililitros, con lo que llegamos al resultado final.